Hola chicos, buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo de cuándo estén ustedes mirando esta clase. Este año, con esta particularidad, esta cosa tan extraña que nos está abordando a todos con el tema de la pandemia mundial. Bueno, como ya saben, dictaremos las clases de manera online o virtual. Em, ya nos vamos a ir acostumbrando y le vamos a ir agarrando la mano entre todos. Un poco la introducción a la materia. Las condiciones de cursado deben tener aprobada la materia de Geología General con el examen rendido, y la materia que dictamos el cuatrimestre pasado la deben tener cursada. La asistencia a las clases este año queda eh, obsoleto por razones obvias. Deben aprobar los 4 trabajos prácticos que ya les indicaremos cómo se entregan de manera digital. Todos los trabajos prácticos deben tener también una especie de informe eh, tipo monografía, haciendo una introducción y una explicación sobre el tema a abordar. Y bueno, el horario de clase que solíamos tener en el aula de geología lo vamos a guardar para una vez cada 2 semanas. Vamos a tener una clase virtual. Nos vamos a conectar todos por Skype o por alguna herramienta similar para hacer consultas. Con respecto al cronograma, vamos a tratar de respetar más o menos la distribución de clase que teníamos en los otros cuatrimestres. Esto será a partir de la semana esta. Bueno, estaríamos subiendo esta teoría que están ustedes viendo en este momento. Y después lo que tendremos es la semana que viene una clase, como les decía, virtual, que trataremos de conectarnos todos para ver cómo funciona. Haremos una prueba este primer miércoles 8 de abril para ver cómo funciona esto. Pero básicamente, de manera resumida, una semana, la primera semana se sube la clase teórica, la segunda semana, y ustedes ahí mismo ya empiezan a trabajar en el trabajo práctico, ya que también se subirá algún ejemplo o alguna ayuda de cómo comenzar el trabajo práctico. Al siguiente miércoles se dará esta clase virtual de consulta, y el siguiente viernes consecutivo, a los 2 días de esa clase de consulta, ustedes deberán entregar el trabajo práctico a última hora de ese día. Pongamos ya el plazo máximo ese viernes a las 0 horas. Y la otra semana repetimos lo mismo, subiremos la próxima teoría. A la próxima semana estará la clase virtual o de consulta, y el próximo viernes se entregarán. Así más o menos sería un poco la manera en la que vamos a estar dictando la materia. Todavía tenemos algunas dudas sobre cómo tomaremos los parciales. Tampoco sabemos qué sucederá con la semana de mayo en el contexto tan particular que estamos viviendo en este momento. Bueno, vamos a comenzar con el trabajo práctico número 1, que se relaciona con las correlaciones litoestratigráficas. Principalmente lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo como geólogos de desarrollo, geólogos de exploración, hacemos correlaciones de pozo. Y bueno, el objetivo de este trabajo práctico será también conocer los fundamentos básicos de la estratigrafía secuencial, y conocer o poder entender qué significa y para qué se usa esta herramienta mm, en la correlación de los pozos. Bueno, nuestra profesión, nuestra carrera, nuestra ciencia llamada geología se nutre de diferentes disciplinas, como ser la geofísica, la geología estructural, que algo vamos a repasar aquí, la sedimentología, petrografía, paleontología, geomecánica, que se ha puesto bastante en auge en los últimos años con el tema del desarrollo del shale gas y el shale oil, por el tema del fracking. También la geoestadística, que es algo que viene de la minería y se empezó a usar bastante en geología en los últimos 10-15 años. Algo de ello veremos también en una materia teórica especial que se llama modelado geológico. La geoquímica, y bueno, una de esas disciplinas es la que nos atañe en el día de hoy, que es la estratigrafía, que es la que vamos a estar charlando en las próximas filminas. Una de las definiciones sobre la estratigrafía pertenece a Wöhler de 1960, quien indica que la estratigrafía es la rama de la geología que trata del estudio e interpretación de las rocas sedimentarias estratificadas y de la identificación, descripción, secuencia, tanto vertical como horizontal, cartografía o mapeo y correlación de las unidades estratigráficas. Para destacar aquí algunas palabras como, por ejemplo, rocas sedimentarias estratificadas. Fíjense que tienen que ser justamente ese tipo de roca para poder hablar de estratigrafía y de correlación. La misma palabra correlación en la última parte del párrafo.
y también el tema de la discretización en la vertical y el tema de poder mapearlas, poder cartografiarlas. Para el estudio de las relaciones laterales y verticales de los estratos de las rocas sedimentarias, la estratigrafía contemplará la forma, la distribución, la composición litológica, el contenido de los restos fósiles, propiedades geoquímicas y geofísicas, e intentará entender el origen y la historia geológica de esos sedimentos. Para ello, primero intentará establecer la columna estratigráfica del área de estudio, identificando para cada estrato sus características como ser, y como ya mencionamos, la litología, el espesor, la textura, las estructuras sedimentarias, el contenido de fósiles y el carácter de los contactos entre capas, que es algo que aprenderemos más adelante. Luego hacer un ordenamiento temporal de las capas, en función normalmente del contenido de fósiles e ignológico, intentando distinguir o detectar rasgos estructurales que nos pueden hacer confundir, como pueden llegar a ser fallas, pliegues u otro tipo de formaciones estructurales. Luego se diferencian y se subdividen los diferentes niveles o capas para correlacionarlos de manera lateral. Finalmente se arribará a la interpretación estratigráfica, que comprende la reconstrucción o el entendimiento paleogeográfico de nuestros estratos, nuestra área de estudio, en función del contexto, la historia geológica de la cuenca en la que estamos. Ahora veremos algunos conceptos dentro de la estratigrafía. Existen algunas disciplinas dentro de la misma, como ser la litoestratigrafía, la bioestratigrafía y la cronoestratigrafía, las cuales en el primer caso es el estudio o relación estratigráfica del contenido litológico, en el segundo es el contenido de los fósiles y en el último se hace una correlación en función puntualmente de las líneas del tiempo. Este caso está más relacionado a los estudios en la interpretación sísmica. Por otro lado, existen dos tendencias, dos maneras de estudiar o de hacer trabajos estratigráficos, una en función del tiempo, que está relacionado a lo que les mencioné de la cronoestratigrafía, y otra en función del espacio, de los espacios que ocupan los sedimentos que estamos correlacionando. También la estratigrafía es considerada o dividida de una manera clásica o moderna. La estratigrafía clásica contempla el estudio, la descripción de las litologías, las texturas, las mineralogías, descripciones físicas, digamos, ¿no? Hacer levantamientos de perfiles en campo y hacer secciones y hacer una correlación lateral y ver cómo se relacionan los estratos entre sí. Mientras que en la estratigrafía moderna o genética se basa más en el análisis de facies, que es otro concepto que veremos más adelante, y en el principio del actualismo. El principio del actualismo puede resumirse con una frase bastante conocida dentro de la geología que dice que el presente es la clave del pasado. Y esto lo que está indicando es que nosotros podemos, interpretando los ambientes sedimentarios actuales, podemos hacer una comparación y entender cómo fueron los procesos en el pasado que generaron los depósitos que nosotros estamos estudiando. Este es un principio que tiene que ver con el tiempo geológico y por ello vamos a hablar un poco sobre el tema de las dataciones relativas y absolutas. La datación relativa es una manera de poner dentro de la escala geológica del tiempo geológico, es poner un registro, un hito geológico en función de compararlo con otros registros, indicando que dicho evento es posterior o anterior a tal otro evento. Eso es lo que hace básicamente la datación relativa. Mientras que la datación absoluta asigna fechas específicas y eso se hace con métodos como ser los métodos radimétricos de uranio, torio, potasio, calcio, rubio, estroncio, carbono 14, etc. Aquí vemos ejemplos del actualismo, por ejemplo, podemos estudiar los depósitos de dunas eólicos del desierto de Sahara y compararlos con los del registro fósil de las famosas areniscas de Navajo en Estados Unidos. Y otro ejemplo local, o un ejemplo local podría ser el de el valle del río San Juan actual, un ambiente fluvial, algo aluvial, probablemente con ríos de caudales muy variables en función de la época del año, que podrían dar como resultado depósitos muy similares a los que se encuentran en el registro fósil de la provincia de San Juan, aflorantes en el Parque Nacional Ichigualasto. Habíamos mencionado la datación radimétrica dentro de los ejemplos de datación absoluta. Aquí vemos algunos ejemplos de los métodos que estuvimos mencionando y los rangos en los cuales son aplicables. En el gráfico de la derecha
mm, se da como ejemplo la utilización de las cenizas volcánicas que suelen contener elementos como potasio, también otros radioactivos y también circones, que son todos elementos que permiten hacer dataciones absolutas. Y también en el mismo gráfico se muestran fósiles que a veces permiten hacer dataciones relativas o absolutas, con algunos fósiles que se denominan fósiles guías, que vivieron en un periodo bastante corto, tuvieron una proliferación amplia geográficamente hablando, pero corta en el periodo geológico, por lo que eso permite hacer una adaptación bastante acotada y se calificaría como absoluta. En el gráfico del medio son ejemplos de diferentes fósiles en la parte lateral derecha de esa imagen. Abajo a la izquierda de esa parte lateral derecha vemos un trilobite que tuvo una época bastante acotada, mientras que el fósil que le sigue es un bivalvo tipo Clamis que tuvo un periodo más largo. Es un ejemplo de algo que tal vez no va a ser muy útil para hacer datación relativa ni absoluta. Luego hay un ejemplo de un fósil tipo el cráneo de un dinosaurio, que sabemos que vivieron en el Jurásico y Cretácico, es algo bastante más acotado también. Bueno, en fin, son diferentes ejemplos de flora y fauna que tuvieron diferentes periodos de proliferación en nuestro planeta y pueden servir a veces para hacer datación absoluta y a veces relativa. Finalmente, otra disciplina denominada dendrocronología permite, a través del estudio de los anillos del crecimiento de los árboles, permite también hacer dataciones absolutas y relativas. Las rocas ígneas son las mejores para las dataciones radiométricas, ya que las rocas sedimentarias y metamórficas normalmente provienen de las ígneas y por ende contendrán isótopos de diferentes edades. En este gráfico podemos jugar un poco con las dataciones absolutas y relativas. Aquí se han datado de manera radiométrica o absoluta un nivel de ceniza volcánica de color verde, la que está tercera comenzando desde abajo, y un dique que atraviesa las formaciones Mesa Verde y Mancos. Podemos decir entonces que la formación Morrison y la formación Somerville tienen al menos, como mínimo, 160 millones de años o más. Luego podremos decir que las formaciones subyacentes al nivel de cenizas volcánicas verde y hasta la formación Mesa Verde inclusive, esas cuatro formaciones tienen menos de 160 millones de años, pero más de 66, que es la edad del dique, el resultado que arrojó la datación radiométrica en ese dique. Finalmente, la formación Wasatch será más joven que 66 millones de años. Son todas conclusiones que podemos sacar de manera relativa comparando con las dataciones absolutas. Esta es la Carta Internacional de Estratigrafía desarrollada por la Comisión Internacional Estratigráfica, que está conformada por una serie de entidades, universidades de diferentes lugares del mundo. La misma lo que se hace, bueno, ustedes probablemente conozcan los nombres de las eras, ¿no? El Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Bueno, entiendo que esto ustedes lo vieron también en la materia de geología en general. Lo que se hace aquí es ir un poco más al detalle y se designan pisos para cada uno de las subdivisiones dentro de las eras y para darle algo más de precisión. Estos pisos tienen aproximadamente entre 5 y 10 millones de años. Y si, como es de carácter internacional, todos nos respetamos estos pisos. Si en algún trabajo técnico se menciona que, por ejemplo, una formación va del Bajo Océano al Caloviano, sabremos que tiene aproximadamente 160 y pico millones de años. Esta carta se actualiza cada algunos años con leves variaciones en los pisos y techos de cada uno de estos pisos, valga la redundancia. Este es un gráfico que tiene como objetivo darnos una noción o concientizarnos en la escala del tiempo geológico, que es muy grande y bueno, que a veces los geólogos hablamos de muchos millones de años. Tal vez el depósito de una formación geológica como podría ser Vaca Muerta tiene mucho más, un tiempo mucho mayor al que lleva el humano en la Tierra, por ejemplo. Y aquí lo que se hace es un poco, se juega, se pasaron los 4.500 millones de años desde de la formación del planeta Tierra hasta la actualidad y se distribuye, se compara con las 24 horas que tiene un día. Bueno, pueden mirarlo tranquilos y básicamente se van a dar cuenta de lo insignificante que es
el tiempo de la vida humana en el planeta Tierra y pueden sacar alguna otra conclusión también. Retomamos los principios fundamentales de la estratigrafía. Habíamos visto el principio del actualismo y eso nos derivó en el tiempo geológico y las dataciones relativas y absolutas. Los otros principios que veremos son el principio de la horizontalidad original y continuidad lateral de los estratos, también se conoce como el principio de Steno. También veremos el de la sucesión faunística o principio de la correlación, el de la simultaneidad de eventos y el de la superposición. El principio de horizontalidad original y continuidad lateral de estratos definido por Steno indica que los estratos o capas al momento de su depositación fueron horizontales y por eso se denomina como horizontalidad original. Estos quedan delimitados por planos tope y base que muestran continuidad lateral. Dicho de otra manera, todas las capas y estratos, ya sea que actualmente están perpendiculares o no con respecto al plano horizontal, fueron en su momento, en el momento original, paralelos al horizonte. En este ejemplo, en la figura de arriba, vemos una serie de sucesión de estratos interpretada como paralelos a una especie de basamento cristalino que tiene cierto ángulo. Bueno, eso no puede ser así, ya que la manera correcta de interpretarlo es como la figura inferior, donde los estratos son paralelos al horizonte, ¿no? Habla de una horizontalidad original independientemente de la forma o la geometría que tuviera el basamento. El principio de la simultaneidad de eventos indica que las grandes catástrofes como los cambios climáticos, cambios en el nivel del mar, en el campo magnético terrestre, terremotos, vulcanismo, pueden quedar reflejados en los estratos de muy diferentes localidades y constituyen un excelente criterio de correlación porque a veces tienen magnitudes de escala mundial. Un ejemplo podría ser el famoso nivel de ceniza volcánica que quedó registrado hace unos 66 millones de años y que se considera una de las hipótesis más aceptadas sobre la extinción de los dinosaurios, un evento de un vulcanismo mundial que quedó registrado de manera global. Otro principio es el de la sucesión faunística o principio de la correlación y dice que en cada tiempo los organismos que vivieron y que pudieron quedar registrados como fósiles en ese tiempo fueron diferentes y no repetibles. Esto tal vez suena un poco taxativo y exagerado porque no es necesariamente así, pero sí hay fósiles como los que charlamos previamente, denominados fósiles guías, que permiten generar una correlación porque han tenido una extensión areal muy importante y han vivido en un periodo relativamente corto de tiempo. Y el principio de superposición de estratos indica que normalmente el estrato que está por encima es más joven que el que está por debajo, haciendo la salvedad de los casos con mucha o fuerte inversión tectónica de capas. En relación al principio de superposición de estratos, en este ejemplo podemos ver cómo podemos ir armando la historia geológica de este ejemplo. Aquí lo que primero sucedió fue la sucesión estratigráfica, la depositación de los sedimentos hasta el nivel color amarillo. Luego se generó la falla inversa A. Luego se depositaron los conglomerados verdes y lo que sigue de manera subyacente a los mismos, ya que la falla A no afecta a dicho conglomerado. Luego tenemos la falla B, que ya afecta a ese conglomerado y el resto de la sucesión estratigráfica posterior. Luego probablemente se generó la intrusión del batolito, ya que no está afectado por la falla. Luego entró el dique B, que afecta al batolito y a la falla, y se intruye a forma de filón, ahí donde dice SIL, que finalmente es atravesado por el último dique A. Esa sería como una especie de relación entre todos los estratos. Otras definiciones importantes son poder diferenciar entre capa, estrato, miembro, grupo o formación también. Una capa es como la unidad mínima de estudio en la correlación. Una capa se define como una unidad litológica que puede corresponder a una roca de tipo sedimentaria, también puede ser intrusiva, volcánica, piroclástica, etc. Su geometría podrá ser tabular o lenticular. Una capa desde el punto de vista hidrocarburífero puede estar constituida por una roca madre o generadora o una roca reservorio o una roca sello. En cambio, un estrato ya es una unidad de sedimentación o cuerpo tabular de roca sedimentaria, puramente sedimentaria. Fíjense que acá no menciona ni las intrusivas, ni las volcánicas, ni las piroclásticas, ni las metamórficas.
Como decía, es un cuerpo tabular de roca sedimentaria de composición homogénea limitada arriba y abajo por planos de estratificación que representan cambios en las condiciones sedimentarias. O sea, están limitadas por otros estratos que están por encima y por debajo por cambios en las condiciones sedimentarias. Al hablar de estrato, se está haciendo referencia explícita a las características propias de los procesos sedimentarios. Esto no sucede, como decíamos recién, cuando se habla de capa. Ya una formación es una unidad litoestratigráfica compuesta por un conjunto tanto de capa como de estratos, que poseen características de homogeneidad. Quiere decir que están relacionadas genéticamente entre ellas. Tienen diferencias entre ellas, pero genéticamente están relacionadas y probablemente responden a una gran ambiente o sucesión de ambientes. La composición litológica de dichas capas y estratos es el resultado de fluctuaciones de los factores ambientales durante los procesos de sedimentación. La formación está integrada por miembros, o sea, las formaciones pueden estar subdivididas en miembros, que como indica acá es cada una de las fracciones litoestratigráficas que subdivide a una formación y finalmente una suma de formaciones puede conformar lo que denominamos un grupo. Existen varios métodos de correlación estratigráfica, ya habíamos mencionado algunos de ellos como la lito, la bio o la cronoestratigrafía. Aquí también se mencionan además la magneto y la quimioestratigrafía. Esta última ha sido bastante utilizada en los últimos años en la industria del petróleo. Permite hacer una correlación de isótopos y elementos químicos utilizando un, un sensor radioactivo que se utiliza en las muestras de Cutting, de control geológico, por lo tal es un método que se puede utilizar varios años después de haber perforado los pozos, y como el Cutting o el control geológico se suele tener en la mayoría de los pozos, se puede hacer un registro de estos elementos químicos e isótopos y luego se puede hacer una correlación, ya que suele haber una relación interesante entre dichos elementos. Antes habíamos mencionado el contacto entre las capas o los estratos o la relación de contacto entre ellos. Entran aquí entonces a formar un rol muy importante las superficies denominadas discordancias. Las discordancias son superficies que representan un periodo de erosión o de no depositación en una secuencia de estratos. Es una definición que debemos recordar y es muy sencilla. La volvemos a repetir. Básicamente es una línea, porque una discordancia va a ser una superficie, una línea que va a representar un periodo en el cual no hay registro del mismo. Y esa pérdida o ausencia de registro se puede deber a que esa sucesión de estratos ha sido erosionada o que simplemente no fue depositada, como suelen ser las zonas denominadas de bypass en algún ambiente sedimentario, en donde los sedimentos simplemente continúan su paso y no se depositan en el sector que estoy estudiando. Como ejemplo, se originan, aquí menciona, cuando una región negativa o cuenca de sedimentación deja de recibir sedimentos, sería el caso de la no depositación, o es levantada y queda sometida a procesos de erosión. El caso sería este último, el periodo de erosión, obviamente. Aquí vemos cuatro tipos de discordancias diferentes. Comenzando de arriba hacia abajo, la paraconformidad probablemente es la más difícil de detectar, principalmente en secuencias o en correlaciones sísmicas o correlación de pozo, ya que la única manera de detectar esto es teniendo datos de dataciones absolutas muy cercanas a esta superficie, por encima y por debajo, que me permitan identificar la falta del registro geológico, básicamente identificar un hiatus en el tiempo geológico que no ha quedado representado en el mismo. Se llama paraconformidad porque los estratos son paralelos en ambas formaciones o en ambos depósitos por encima y por debajo de este plano. En la disconformidad, que es la segunda, ya hay un contacto muy claro y erosivo, y además también bueno, nos puede ayudar tanto eso como tener dos tipos de rocas muy diferentes. Algo que podría llegar a ayudar a discernir tanto una paraconformidad como una disconformidad, además de la litología, es el ambiente, ¿no? Cuando yo tengo, no sé, por ejemplo, eh, como es el caso del miembro Abilé, un depósito de dunas eólico con un contacto neto sobre fondo de marino. Así, ese es un ejemplo de la cuenca neuquina muy claro. Entonces, cambios muy abruptos de depósitos de ambientes sedimentarios muy diferentes, que no denotan un cambio
paulatino, suave entre esos ambientes, me pueden estar dando la pauta de que hay algún tipo de disconformidad o paraconformidad. La discordancia angular es la más fácil de detectar, ya que como se ve, como su nombre lo indica, hay una diferencia en el ángulo de los estratos. Evidentemente, los depósitos que están por debajo sufrieron luego algún tipo de diastrofismo estructural que genera una basculación y un cambio de ángulo en los mismos, y luego se depositó por encima otro tipo de depósitos. Entonces eso hace que la discordancia sea muy evidente. Finalmente, la no conformidad se usa para el contacto que hay entre los primeros depósitos de una cuenca por sobre el basamento cristalino, normalmente rocas ígneas o metamórficas. Aquí vemos un ejemplo con diferentes dibujos o block diagrams donde tenemos el primero la sedimentación en la parte superior, en el dibujo A, luego un plegamiento, una erosión y finalmente la depositación de los depósitos subsiguientes. Así se genera una discordancia angular. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos, la mayoría de la cuenca neuquina, de diferentes tipos de discordancias. Este es un ejemplo de discordancia angular en la Cerro Lotena. Fíjense ahí los estratos que están por encima amarillos tienen más o menos un ángulo paralelo a esa línea amarilla de punto, y los que están por debajo tienen un ángulo bastante diferente. Aquí tenemos una discordancia angular interna de muy poca representatividad, pero no deja de ser una discordancia angular. Esto es la formación Vaca Muerta en la zona de los catutos. También se puede ver claramente la diferencia de ángulo entre ambos depósitos. Esta ya es una discordancia angular con mucha importancia en la cuenca, es la discordancia intramálmica entre lo que es la formación Tordillo, las dunas eólicas de Tordillo aquí abajo, y por encima la formación Vaca Muerta. Aquí podemos ver una discordancia angular en subsuelo que puede ser detectada con una herramienta de tip meter. De algo de esto charlamos en la materia anterior. Es una tecnología que precedió a lo que fueron las imágenes de pozo, donde básicamente se podía distinguir el ángulo de buzamiento de las capas, no mucho más que eso, pero eso era suficiente para poder detectar, por ejemplo, discordancias angulares. Otro ejemplo, esta no es de aquí, pero bueno, es una clara discordancia erosiva muy notoria. Otro contacto erosivo en el Cerro Lotena, en la ruta 40, al sur de la ciudad de Zapala. Esto es un ejemplo tomado en campo, simplemente más que hablar de discordancia, sino de cuán continuo también puede ser algunos niveles, ¿no? Realmente podemos tener muchos kilómetros de niveles realmente muy paralelos, con mucha continuidad lateral. Bueno, volviendo o entrándose en lo que es la correlación, la idea es que vamos a establecer equivalencias, ya sea o idealmente cronológicas, entre diferentes unidades de diferentes zonas, y vamos a tratar de encontrar semejanzas litológicas, la misma posición en la secuencia estratigráfica, y si tenemos la suerte de detectar fósiles también será una herramienta muy útil en la correlación. La correlación no solamente puede realizarse con información de subsuelo, como son los pozos o la información sísmica, también pueden levantarse perfiles de campo, perfiles geológicos de afloramiento, como solemos denominarlos, y una herramienta muy útil para ello es el báculo de Jacob, que es una herramienta que puede ser eh, creada, fabricada de manera bastante casera. Como se ve en la imagen de la derecha, es un palo, un caño, suele tener un metro 50, en donde en la punta se le coloca un transportador y una burbuja nivel. De esta manera, lo que hacemos es tomar previamente con una brújula, capturar o detectar el buzamiento general que tienen esas capas que vamos a estar atravesando en nuestro perfil, y ese buzamiento se lo trasladamos al transportador del báculo. Eso hace que cuando yo comience a registrar el perfil, inclino el báculo hasta que la burbuja se pone horizontal, se pone en nivel, y eso me está indicando que ahí puedo tomar una medida de la distancia, ya que estoy de manera perpendicular al buzamiento de los estratos. De esta manera evito generar el famoso espesor aparente que se genera cuando uno camina justamente de manera no perpendicular a los estratos.
En este ejemplo tenemos un perfil con cierto ángulo, el afloramiento tiene cierto ángulo y los estratos también, por supuesto. Entonces tenemos nuestro báculo que lo vamos a inclinar de manera tal de haber previamente tomado el ángulo de buzamiento de las capas. De esta manera el báculo va a quedar perpendicular al ángulo de buzamiento de las mismas y así podremos ir sumando báculos y así es como se trabaja. Normalmente apuntamos a un punto, suele ser alguna piedrita, alguna plantita, algo que está frente a nuestra vista, o un compañero de trabajo se puede parar hasta donde estamos viendo nosotros y así vamos agregando báculos. De esta manera, en este ejemplo, habríamos sumado 5 báculos. Si suponemos que tiene 1,50 m, tendríamos 7,5 metros de formación rocosa, mientras que si lo hubiéramos hecho caminando, obviamente hubiéramos tenido 9 báculos, muchísimos más metros, por el error que nos da el buzamiento y ese espesor aparente que generaría esta situación. Cuando registramos o levantamos perfiles de campo se suelen representar en estos tipos de perfil de erosión que se denominan, donde aquí abajo eh, se colocan los tamaños de las granulometrías de menor a mayor y vamos volcando el detalle del perfil registrado en el campo, la cantidad de metros versus el tamaño, y esto va dando la sensación de un perfil de erosión, como su nombre lo indica, ya que es así como lucen o como quedan las rocas aflorantes en función de la dureza que tienen, en función normalmente de la granulometría. Bueno, un concepto muy importante en la correlación de pozos principalmente, son el concepto de los cortes estructurales y cortes estratigráficos. El primero que vemos arriba es un corte estructural, el de abajo es un corte estratigráfico. Las diferencias fundamentales son las siguientes. El corte estructural es aquel en el que estamos representando la posición de los estratos y de toda la información en la posición que hoy están en el subsuelo. No, ese corte, ese gráfico no sufrió ningún tipo de deformación. Simplemente es tal cual están hoy encontrándose los rasgos que han sido interpretados. En cambio, en los cortes estratigráficos nosotros deformamos el corte haciendo lo que se denomina una horizontalización. En el inglés se dice flatten. El objetivo de la horizontalización es llevar a colocar un rasgo estratigráfico importante, puede ser el tope de una arenisca o el tope de una arcilla, algún estrato guía de importancia que nosotros forzamos a que todo esté paralelo a ello, y esto nos va a ayudar a la correlación de los perfiles. Fíjense en el caso de arriba, si nosotros no horizontalizamos al momento de correlacionar, nos va a resultar muy difícil porque en ese ejemplo hay unas fallas inversas con mucho rechazo. Por otro lado, en el caso de la correlación del corte estructural, que es el de arriba, este es el que permite a nosotros hacer algún tipo de conclusión sobre o de previsión sobre la potencial distribución y posición de los fluidos actuales, ¿no? Ya que esa es la posición como están. En cambio, en el de abajo, nosotros lo que hacemos es forzarlo, deformarlo, con el único objetivo de hacer una correlación y tal vez sacar algún tipo de conclusión sobre los aumentos de espesor para el momento en que esos horizontes estaban en esa posición horizontal. Al momento de su depositación, podemos sacar algún tipo de conclusión sobre el aumento de espesor hacia una dirección u otra, hacia donde se dirigían probablemente los sedimentos, siempre relacionado, como su nombre lo indica, a sacar conclusiones del tipo más estratigráfico, más sedimentológico. En cambio, en lo estructural, veremos cómo han afectado los diferentes eventos estructurales, como sean fallas y pliegues, y por ende podremos ver en él o intentar entender la disposición actual de los fluidos. Aquí se ve un ejemplo de una horizontalización de 3 pozos a un nivel guía, que sería el nivel verde, que está probablemente un carbonato, tiene muy bajo SP y una patada fuerte en el resistivo. Lo que se está haciendo es con eso ayudar a correlacionar las capas, ya que las estamos posicionando de la manera en la que estaban en el momento en el que se depositó ese nivel guía. Sería un error
a pesar de que ahí hay rastras de fluidos, hacer algún tipo de conclusión sobre la disposición actual de los fluidos. Sí podría tratar de sacarse algún tipo de conclusión sobre cómo pueden haber sido los movimientos de los fluidos en ese momento, pero no la disposición actual de los mismos. Y aquí vemos un corte estructural en el cual no hay una horizontalización y las capas lucen tal cual como están hoy, afectadas por todo el fallamiento que sufrieron estos estratos bastante posterior a haber sido depositados. Esto es un ejemplo para mostrar que cuando hablamos de correlación de pozos, nunca o rara vez tengamos la certeza absoluta, y como toda interpretación no deja de tener un cierto grado de eh, subjetividad, que es parte de la misma. Aquí en este ejemplo ponemos una correlación de pozo hecha por dos personas diferentes y puede lucir bastante diferente. Solo para que tengan conocimiento, existen diferentes escalas de correlación. Normalmente se habla de 4 órdenes de correlación, en función cada una con mayor detalle. Inclusive hoy ya se están publicando trabajos donde se habla de un quinto orden de correlación, una escala muy pequeña, básicamente correlacionando a nivel de capa. Pero bueno, es para que tengan una noción. En función de la heterogeneidad vertical y de la heterogeneidad horizontal o lateral, podemos también comprender qué ambiente generan ese tipo de depósitos. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo resaltado ahí con círculo rojo, donde tenemos alta heterogeneidad horizontal y alta heterogeneidad vertical. Es la situación donde los cuerpos están más separados. Eso se da en ríos dominados por deltas o algún tipo de abanico submarino también, o sistema fluvial muy meandriforme. Luego tenemos la combinación de situaciones entre alta heterogeneidad horizontal y vertical. Podemos ir viendo cómo se van a generar los cuerpos y qué ambientes son los que producen ese tipo de depósitos. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de las facies. Una de las primeras definiciones indica que es un conjunto de características litológicas y faunísticas de una unidad estratigráfica que permite distinguirla de las adyacentes. Bastante sencilla y clara. Otra un poco más moderna dice que es un conjunto de rocas sedimentarias que pueden ser definidas y separadas de otras por su geometría, litología, estructuras sedimentarias, distribución de las paleocorrientes y el contenido de fósiles. Es un poco más completa, pero también es bastante sencilla y clara. Así tendremos distintos grupos de facies. Por ejemplo, una muy utilizada y sencilla son las litofacies, que son un conjunto de aspectos litológicos de un conjunto de estratos y condiciones físico-químicas deposicionales. O sea, básicamente cada facie va a responder a la litología. Después tenemos biofacies, en lo que entra en juego son los aspectos del contenido de fósiles. Luego tenemos microfacies, como otro ejemplo, en el cual ya estamos trabajando en una escala de microscopio. Y otras facies que nosotros solemos utilizar bastante en la industria de hidrocarburos son las electrofacies, que son un conjunto de características particulares que tienen los estratos en función de la respuesta a los perfiles de pozo. Por ejemplo, la forma del SP o el gamma ray ha sido hace muchos años utilizada para discretizar diferentes tipos de electrofacies. El ejemplo de la campana que vemos en el medio es la respuesta típica que se asume a la geometría de un canal con un tamaño de grano decreciente. La forma de embudo es la respuesta que típicamente tienen las barras de desembocadura o otro tipo de barras en donde la granulometría es grano creciente. Y así, en función de la respuesta, se pueden ir agrupando diferentes conjuntos de estratos o capas que pueden responder a un mismo tipo de electrofacies que finalmente agrupadas darán lugar a un ambiente deposicional. Dentro del análisis de facies tenemos diferentes jerarquías, diferentes rangos. Comenzando de la derecha, tenemos el perfil o los depósitos de una barra de desembocadura. Fíjense que tiene el perfil de tipo cónico que vimos previamente. Una sucesión o el conjunto de varias barras de desembocadura formarán lo que denominamos una asociación de facies, que luego formarán parte probablemente de algún tipo de sistema depositacional. En este caso, el conjunto de barras de desembocadura que congregan una asociación de facies
formarán parte del frente de un delta, por ejemplo, y a su vez ese frente deltaico junto con los depósitos tal vez de una llanura deltaica o un prodelta, la suma de ellos formará parte de lo que es un sistema deltaico completo. Ustedes pueden ver así como vamos eh, cambiando la jerarquía en los diferentes tipos de fases, asociaciones de fases, elementos depositacionales y sistemas depositacionales, que finalmente la suma de todos ellos dará lugar probablemente a una megasecuencia. Para correlacionar los perfiles nos basamos en el reconocimiento de patrones. Para hacer esta tarea que se refiere a la correlación de pozos necesitamos tener algunos principios geológicos, conocer algo de ambientes sedimentarios y conocer la respuesta de los perfiles, que es lo que aprendimos en la materia del año pasado. Bueno, la mejor forma de practicar es haciendo el trabajo, obviamente. Cuando comparamos los perfiles, tratamos de parar los patrones, no nos importa tanto la magnitud, porque a veces algunos perfiles, en algunos perfiles no es tan importante el valor en sí, como hemos charlado tanto del SP en el cuatrimestre pasado, por ejemplo. Em, con la información de los perfiles vamos a poder obtener información precisa sobre el tope y base de las capas que estamos correlacionando, podemos conocer y calcular el rechazo de las fallas, podemos interpretar la litología de las que estamos trabajando y también sacar conclusiones sobre información importantísima como son la porosidad, la permeabilidad, el espesor del espesor útil, el espesor mineralizado. Y finalmente con esta información va a ser la base para poder confeccionar los mapas, que es el trabajo práctico que vamos a ver luego de terminar este que estamos trabajando ahora. Cuando trabajamos en la correlación de pozos, tratamos de hacer foco en los cuerpos finos, en los cuerpos pelíticos arcillosos. Y esto tiene diferentes motivos. Primero, porque al ser depositados en ambientes de baja energía, estos suelen cubrir grandes extensiones y además también suelen tener una disposición geométrica bastante tabular y claramente horizontal y paralela al horizonte, lo cual también ayuda en la correlación. En cambio, los cuerpos de arena normalmente son bastante más irregulares y no son tan continuos lateralmente. Tener en cuenta que las curvas de resistividad frente a un cuerpo de arena pueden ser bastante variables, principalmente por la variación de fluidos que podrían llegar a tener los diferentes cuerpos arenosos o de reservorios. Como dijimos, las arcillas suelen tener resistividades similares si son el mismo cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que los patrones a los que nos referimos cuando queremos correlacionar son formas similares de picos, valles o diferentes respuestas que se reconocen a lo largo de los diferentes pozos que estamos evaluando. Y bueno, no hay una. Ahora vamos a ver en las siguientes filminas algunas recomendaciones de cómo generar los cortes, los grupos de pozos o en qué dirección movernos dentro de un yacimiento, pero cuando tenemos algún problema simplemente hay que frenar y intentar otro camino hasta que finalmente logremos terminar nuestra correlación. Estas son una serie de recomendaciones para confeccionar cortes. Fíjese, aquí estaríamos haciendo en el mapa estamos viendo aquí a la derecha, eh, se hace una recomendación de hacer la correlación en forma paralela a las curvas de nivel, ¿no? Esto es un anticlinal y estamos haciendo el corte paralelo a la charnela de ese anticlinal, así lucirá este corte, como estamos viendo aquí abajo, con una geometría bastante correcta, digamos. Si en cambio nosotros hacemos una serie de variaciones buscando diferentes pozos por algún motivo en particular, el problema es que cuando generemos el corte nos va a generar una situación irreal en donde parece que tuviéramos muchísimos pequeños anticlinales y es un efecto en realidad de cómo estamos generando el corte. Si exageramos aún más esta situación, fíjense este corte, las vueltas que da, el resultado será aún peor, ¿no? Tenemos aún anticlinales ficticios más marcados todavía. Finalmente, una opción de hacer una dirección correcta para generar un corte
para analizar y correlacionar los pozos es haciéndolo también perpendicular a la forma del anticlinal, en donde si bien veremos un anticlinal, estamos reflejando la realidad de, de esta geometría estructural en la que estamos trabajando. Así que las dos maneras son hacerlo de manera perpendicular o paralela a las curvas de nivel, como vimos en el primer caso. Si en este caso repetimos otra vez, aunque estemos de manera medianamente perpendicular a la geometría del anticlinal, pero hacemos un recorrido sinuoso en busca de pozos que tengan alguna característica en particular, nuevamente generaremos una situación falsa de, de múltiples anticlinales que no existen. Ahora veremos algunos ejemplos de la ventaja de hacer una correlación de detalle. En este caso tenemos dos pozos en donde hay una clara, un importante aumento de espesor del pozo 1 al pozo número 3 en dos marker. La palabra marker, tope, pase son siempre palabras que usamos para definir una línea en donde creemos que cambia algo por arriba o por abajo. Básicamente son los puntos que nosotros iremos marcando que luego se irán transformando en superficies. Aquí, entre el tope y la base, ahí donde dice shale marker, dos marcadores de arcillas, que los voy a reflejar aquí, ¿no? Aquí el intérprete está seguro que son los mismos, son el mismo marcador en ambos pozos. Lo que se ve es un claro aumento de espesor del pozo 1 al pozo número 3. Si hacemos una correlación de detalle, podemos confirmar que simplemente se está dando eso, es una variación lateral de fases, hay un incremento hacia la dirección del pozo número 3, pero no es el efecto de alguna falla. En cambio, en otro ejemplo, donde aplicando una correlación de detalle, podemos ver que nos está faltando completamente una arenisca. Esta arenisca que está aquí, 9000 pies, no está presente en el otro pozo. Y en este caso lo que se puede interpretar es que probablemente exista una falla normal que puede estar generando la ausencia de esa arenisca que sí está presente en el pozo número 1. Ahora veremos en las siguientes diapositivas el efecto de el buzamiento de los pozos, el buzamiento que se genera también en la combinación del ángulo de las capas que estamos trabajando nosotros en nuestros reservorios versus el ángulo, la desviación que puedan tener el pozo o los pozos en los que estamos trabajando. Aquí lo que vemos son cuatro pozos que atraviesan siempre las mismas dos capas de arena, pero en el primer pozo de la derecha, el pozo número 4, el pozo es vertical totalmente, con 0 grados de desviación. En el segundo ya hay 20 grados, 40 y 60 sucesivamente, y podemos ver cómo se va generando un efecto de aumento del espesor aparente de las capas. Es por ello que explicaremos los diferentes parámetros para referirnos a la profundidad de los niveles que son atravesados por los pozos. El parámetro más común de todos es el denominado MD, por sus siglas en inglés, y básicamente es la profundidad a lo largo de la trayectoria de todo el pozo, contemplando toda la geometría y toda la desviación que tenga ese pozo si así lo tuviera. En cambio el TBD, también por sus siglas en inglés, es igual al MD pero corregido, llevado a la vertical. Se corrige, se le quita al pozo la desviación que tiene. Siempre obviamente el TBD va a ser menor al MD. Podemos ver algunos ejemplos en el gráfico de arriba. Fíjense en el pozo 1, el MD es la trayectoria naranja y el TBD es la trayectoria verde, considerando el tope y la base de esta capa. Como se ve ahí, la línea naranja es verticalizada a la línea verde, por lo tanto siempre es menor. Pueden revisar el resto del ejemplo de los pozos. Luego tenemos un tercer parámetro que se denomina TBT, que sería el espesor vertical verdadero. Es el espesor de la capa, del tope a la base, llevado a la vertical. Es la línea violeta que estamos viendo en estos pozos. Y será el espesor real de la capa solamente si la capa está en posición horizontal. Como lo vemos aquí, el TBT en el pozo 4 es el espesor de la capa porque casualmente la capa está horizontal. Si la capa tuviera ángulo, como fuera en el ejemplo del pozo 1, 2 o 3, el TBT está generando un aumento irreal del espesor de la capa. Finalmente, el TST, por sus siglas en inglés también, es el espesor estratigráfico verdadero, y ese es el único que revela siempre la verdad en cuanto al espesor de la capa, ya que está corregido
por el ángulo de buzamiento de la misma. Para calcular el TST necesito conocer el ángulo de buzamiento de la capa y por supuesto la división del pozo. Fíjese entonces que solamente en el pozo 4, que es donde la capa está horizontal, el TST y el TBT son iguales. Si no, el resto de las veces el TBT genera una exageración con respecto al TST. Y siempre, como ven, el MD es el que más exagera el espesor, ya que solamente contempla la trayectoria a lo largo del recorrido del pozo. Si nosotros hiciéramos una correlación de estos 4 pozos con estos diferentes parámetros, obtendríamos diferentes resultados. Si usáramos el MD, en el ejemplo de aquí arriba, fíjense lo que está pasando. El pozo 1 y el 2 no parecen tener demasiado error, aunque ya el 3 tiene muchísimo más espesor y el 4 tiene algo menos de espesor que el 3, pero mucho más espesor que el 1 y el 2. Y eso es consecuencia de que estamos tomando en cuenta solo la trayectoria del pozo, independientemente del buzamiento de la capa. Luego pueden ver los otros ejemplos para lo que sucede para el TBD y para el TBT, donde también se genera una exageración y a veces una disminución del espesor, como es el caso de aquí del TBD para el pozo 1, ¿no? Estamos obteniendo muy poco espesor por esta situación que vimos aquí previamente. Finalmente, la manera de hacer correlaciones estructurales correctamente es utilizando el TST, en donde fíjense que este corte representaría la realidad de lo que estamos atravesando, que en los 4 pozos esta capa tiene en realidad siempre el mismo espesor. Es una capa de espesor constante y así deberíamos verla en nuestra correlación de pozos. Por lo tal, tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos correlación de perfiles, tener en cuenta qué parámetro de profundidad estamos proyectando los pozos. Aquí vemos el ejemplo que habíamos visto previamente con los 4 pozos y el espesor aparente que se iba generando en esos 2 niveles, en esas 2 arenas. Y bueno, cómo habría que hacer el cálculo de estos parámetros de TST, TBT en función del buzamiento de las capas. Noten que el TBT va aumentando a medida que vamos del pozo 4 al 1. Y fíjense que en cambio el TST es siempre 100 metros, como lo indica aquí el cálculo, porque el espesor de la capa es constante en este ejemplo también. Y solamente en el caso en el que el pozo es totalmente vertical, bueno, aquí los 4 pozos son verticales, aquí lo único que varía es el buzamiento de la capa. En el caso del pozo 4, en donde el buzamiento, la desviación del pozo es 0 y el pozo es vertical y la capa está totalmente horizontal, es la única situación en donde el TBT y el TST son iguales. Esta es una columna estratigráfica típica. En cada yacimiento, cada zona de yacimiento suele tener su columna estratigráfica, ya que como ustedes saben, la cuenca neuquina no en todos sus sectores están representadas las mismas formaciones. Estas formaciones sufren acuñamientos, sufren deformaciones y cada formación no está presente en todos lados. Es así que, por lo tanto, para cada yacimiento, para cada área, se generan columnas estratigráficas locales y así tenemos una noción de las formaciones que estaremos atravesando cuando perforemos un pozo. Por supuesto que esta profundidad puede variar de pozo a pozo dentro de un yacimiento, pero normalmente las variaciones son leves. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos de correlaciones de pozo, de cortes. Este es un corte estructural, como se han dado cuenta, porque rápidamente nos damos cuenta que no hay ninguna superficie horizontalizada. Aquí se está mostrando la posición estructural de las capas tal como están actualmente hoy en este yacimiento. Es un yacimiento cercano a la ciudad de Catriel, se llama el Medanito, y lo que podemos ver es que de sur a norte tiene un aumento en la cota estructural. Los reservorios principales son de la formación Sierras Blancas, que tienen el hidrocarburo entrampado por el sello que hace la formación Catriel, que está tan diagenizada. También arriba hay productividad de la formación Quintuco que no estaría en este corte. Aprovechamos el corte para mencionar una serie de detalles que son muy importantes en los cortes y que ustedes deberán tener en cuenta cuando entreguen los trabajos prácticos. No pueden faltar los puntos cardinales o básicamente de alguna manera explicar la ubicación del corte. Aquí es importantísimo un mapa siempre también, principalmente en la industria de hidrocarburos porque puede indicarnos a través de qué pozo se está pasando ese corte. A veces, y la combinación de ambos, ¿no? A veces solo con tener el mapa no puedo darme cuenta si la parte alta del anticlinal estaría en el norte o en el sur, por eso necesito que en el corte estén los puntos cardinales.
No puede faltar el título, debe decir si es un corte estructural o estratigráfico, cosa que este corte no lo tiene. Y debe indicar la escala, que tampoco este corte lo tiene, así que este no sería el mejor ejemplo, tal vez. Necesitamos indicar la escala vertical. Y la escala horizontal aquí no sería necesaria porque tenemos indicada la distancia que hay entre los pozos, con lo cual cumple el mismo objetivo. Otro ejemplo de un corte estructural. Aquí tenemos los valores de profundidad, con lo cual podríamos con estos valores imaginar o calcular la escala vertical, faltaría la información de la escala horizontal, el título estaría y tenemos la indicación AA' que probablemente haga referencia a algún dibujo de algún mapa que no estaríamos viendo en este caso. En este corte no hay duda que se trata de uno del tipo netamente estructural, ya que estamos viendo a partir de pocos pozos una interpretación complejísima de la situación estructural del subsuelo, con plegamientos muy apretados y fallas de todo tipo. Em, Estos cortes fueron muy famosos en la década del 80 a partir del uso, como les comentaba previamente, de esta herramienta que se llamó Deep Meter, que hoy ha sido reemplazada por las imágenes de pozo acústicas y microresistivas. Y en ese momento, con la información de cómo usaban las capas en cada uno de los pozos, los geólogos estructuralistas empezaron a jugar con modelos de deformación compleja y así se descubrieron muchos yacimientos, principalmente en la zona de Malargüe, Mendoza y norte de Neuquén. Los casos anteriores eran ejemplos de la cuenca neuquina, tanto de Neuquén como de Mendoza. Aquí vemos un ejemplo de la cuenca del Golfo, cerca en la zona de Comodoro Rivadavia y más al sur, yacimiento de los Perales, para mostrar que aquí la correlación tiene muchísimo más detalle que en la cuenca neuquina. Son normalmente reservorios que responden a la mayoría son sistemas fluviales, entonces hay una cantidad elevada de arenas y cada una de esas arenas a veces están desconectadas de las demás, por lo cual el geólogo hace un trabajo de muchísimo detalle, ya que tienen diferentes fluidos en las arenas y esto requiere de esa exactitud o ese detalle tan elevado que poseen los trabajos en esta cuenca. Finalmente, algunos ejemplos en donde la sísmica también es una herramienta muy útil a la hora de hacer la correlación, ya que si logramos tener esa información en el dominio de la profundidad, una vez transformada la información sísmica desde el dominio del tiempo al dominio de la profundidad, podremos guiarnos con los horizontes guías, que son los reflectores que más eh, sobresalen. Aquí se ve claramente, por ejemplo, la base de Vaca Muerta es un reflector muy característico en toda la cuenca, es muy útil. Y bueno, hay otros reflectores que resaltan mucho y son muy útiles para ubicarnos a nosotros en la columna estratigráfica y así poder empezar a correlacionar. Otro ejemplo donde nos apoyamos en en la sísmica en tres dimensiones se torna aún más útil cuando los yacimientos tienen cierta complejidad estructural, como pliegues importantes, fallas inversas, inversión tectónica. Aquí la sísmica ayuda muchísimo a poder hacer una buena correlación entre los pozos. Bueno, esto es todo, chicos. Sé que ha sido largo. Piensen que normalmente cuando dictamos la clase de manera presencial se hace más largo aún porque surgen preguntas, uno se va por las ramas tratando de explicar las cosas más de una vez o dando diferentes ejemplos. Suelen hacerse teorías de 2 horas, 2 horas y media. Así que acá estamos en un total de casi una hora. Espero que les haya resultado interesante. La idea de esto será que también tienen un breve explicativo de cómo comenzar a hacer el trabajo práctico de correlación en un archivo aparte. Y la semana que viene, el miércoles en el horario normal de clases, intentaremos, vamos a ver cómo resulta la primera prueba, intentaremos hacer una clase virtual, todos conectados por alguna herramienta, tal vez Skype, tal vez Zoom o veremos alguna otra. Y bueno, la idea es que ustedes se puedan sacar dudas porque el viernes siguiente de la semana que viene deberán entregar el trabajo práctico de manera digital, por supuesto. Bueno, nos veremos en el próximo PowerPoint con audio. Tengan buena semana.